Hoy explicaremos fácilmente la Trinidad de Dios a la luz de las Santas Escrituras. Con 5 preguntas supuestamente difíciles para la Trinidad. Antes de empezar a contestar las preguntas, te pido que compartas y le des me gusta al video, y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, así podrás saber en el momento que subamos más videos como este. Empecemos. Primera pregunta. ¿Qué es la Trinidad? Es un solo Dios, conformado por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3 versículo 16 nos dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí las 3 personas manifestadas al mismo tiempo: Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y la voz del cielo del Padre hablando al Hijo. Segunda pregunta: ¿cómo pueden ser un solo Dios y a la vez ser 3 personas y no son 3 dioses? Veamos que para Dios uno no significaba una sola persona, sino hablaba de unidad. En 1 de Corintios capítulo 12 versículo 12 dice: Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Otro claro ejemplo está en el libro de Juan capítulo 17, versículo 22 dice: La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra referencia de unidad se encuentra en Mateo capítulo 19 versículo 5. Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. 6 Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Entonces, ¿cómo pueden ser uno? Simplemente uno para Dios es unidad, y esas 3 personas están unidas a una misma esencia. La palabra Dios significa deidad, divinidad, esencia o naturaleza, por lo tanto solo existe una sola esencia o naturaleza. En 2 de Pedro, capítulo 1 versículo 4 nos dice: Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vemos que aquí, Pedro afirma que seremos partícipes de esa sola esencia o naturaleza divina. Entonces, ¿cuál sería la tercera pregunta? ¿Qué es naturaleza divina? La respuesta es Dios, como ya mencionamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Entonces existe una sola naturaleza divina y que podemos decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A pesar que mencionamos 3 veces la palabra Dios, no estaríamos cometiendo politeísmo, o decir que existen 3 dioses, porque, para las 3 personas de la deidad, estamos mencionando con la misma palabra, una sola, Dios, con la letra D, mayúscula, y que ya sabemos que Dios, significa naturaleza divina, una sola esencia que están unidas las 3 personas de la deidad, como también lo dice en Hebreos, capítulo 1 versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. Vemos que aquí, en este capítulo de Hebreos, el Padre tiene la misma esencia o sustancia que son sinónimos de naturaleza. Cuarta pregunta. ¿Dónde dice en la Biblia Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Veamos en la Biblia que a cada uno se le llama Dios, la misma palabra con la letra D mayúscula. En 2 de Corintios, capítulo 1 versículo 3 nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vemos que aquí al Padre se le llama Dios con la letra D mayúscula, entonces veamos que al Hijo también se le llama Dios. Romanos, capítulo 9 versículo 5 nos dice: De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Veamos ahora que al Espíritu Santo se le llama Dios también. Hechos, capítulo 5 versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La palabra o título Dios significa naturaleza divina, conforme nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Quinta pregunta. ¿Existe un texto literalmente donde diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? La respuesta es sí, claro que existe. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 nos dice: Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno.
Al ver entonces un texto literalmente que apoya a la Trinidad, los contradictores lo han hecho ver como un texto espurio, porque no han encontrado en los manuscritos antiguos este texto, como está escrita en la Biblia Reina Valera 1960 y en algunas otras versiones. Pero la gran verdad es que no tenemos los verdaderos originales del Nuevo Testamento, lo que tenemos son copias de los originales en griego, y eso hace que por ser copia, se hayan añadido palabras para especificar y no para crear una doctrina, sino para complementar de lo que ya se creía bíblicamente, haciéndole más explícito, como también podemos ver textos espurios en Hechos capítulo 8 versículo 37, la Biblia Crítica, Nueva Versión Internacional, la versión más antigua supuestamente omite el versículo 37 porque fue añadido, donde se relata que el etíope al ser bautizado, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, o como también la Biblia Nueva Versión Internacional, en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, omite la palabra Dios fue manifestado en carne cambiándole por, Él fue manifestado en carne. Entonces, por causa de los copistas bíblicos que añadieron algunas palabras, ¿nos da el derecho a creer que Dios no se manifestó en carne? ¿O que el etíope nunca reconoció que Jesús es el Hijo de Dios? No, ¿verdad? Simplemente los copistas añadieron palabras de lo que entendieron en cada relato para que sea más explícito la historia y no añadieron una doctrina distinta a lo que enseñó Jesús. Cipriano de Cartago en el año 200 y año 258 después de Cristo, escribió acerca en su obra, Códice Vaticano Sisinaítico, él dijo: el Señor dice, yo y el Padre uno somos, y otra vez está escrito del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así afirmó Cipriano en su obra. Entonces Erasmo de Rotterdam, agregó palabras en Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, para defender la Trinidad, de lo que se explicaba implícitamente, para que el texto sea más explícito. Ya que sin problemas, si emitiéramos Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 como defensor literal para defender la Trinidad, nos sobrarían muchos más textos bíblicos a favor, ya que existen textos plurales de Dios en unidad casi en toda la Biblia. Dime qué te pareció estas 5 preguntas y respuestas. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbelo en la caja de comentarios y estaré respondiendo bíblicamente tus preguntas. Chao, Dios te bendiga.